Bueno, en esta segunda parte del módulo que estamos viendo, y en este video vamos a explicar un poco el tema de la determinación de la deuda tributaria, ¿no? La determinación de los tributos. Muy bien, el profesor Héctor Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho Tributario y Financiero, eh, básicamente establece el concepto que se debe entender por la determinación de la deuda tributaria, ¿no? Es el acto o conjunto de actos que van dirigidos a precisar tres aspectos específicos, ¿no? Primero, la administración tributaria o el sujeto activo tienen que verificar si existe o no existe deuda tributaria, ¿no? Por un lado. Después, se debe establecer, se debe determinar quién es el sujeto pasivo obligado al pago del tributo, ¿no? Y finalmente, la parte importante es establecer cuánto es lo que debe pagar, ¿no? Entonces, ese es el concepto, lo que podríamos o lo que deberíamos entender por determinación de la deuda tributaria, ¿no? Ahora, en nuestra legislación tributaria, en el Código Tributario, artículo 92, 93 del Código Tributario, se establece las formas de determinación de la deuda tributaria, ¿no? Tenemos tres formas de determinación de la deuda tributaria, a través del sujeto pasivo, a través del sujeto activo y una determinación mixta. Ahora bien, ingresando a ver la determinación de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo, tendríamos que identificar que es básicamente la presentación de las declaraciones juradas, ¿no? ¿Cómo determina deuda tributaria el sujeto pasivo? Bueno, la normativa tributaria, el código tributario, primero regula y le faculta al sujeto pasivo para que él pueda determinar deuda a través de las declaraciones juradas que presenta, ¿no? Entonces, el artículo 78 del código tributario establece que la de la declaración jurada va a ser un conjunto de actos, datos, hechos, ¿no? Que van a establecer en definitiva una autodeterminación de la deuda. Es decir, el propio contribuyente tiene que establecer cuánto es lo que tiene que pagar al fisco, ¿no? Y esta determinación o autodeterminación de la deuda tributaria tiene que ser presentada a través de un formulario respectivo y como lo dice su nombre, una declaración jurada. Por consecuencia, se presume fiel reflejo de la verdad, ¿no? Se presume nada más porque no es eh, una presunción que no admita prueba en contrario, es una presunción en todo caso que admite prueba en contrario y finalmente va a comprometer la responsabilidad del que vaya a suscribir, o en este caso el que vaya a presentar la declaración jurada, ¿no? O el formulario respectivo. Ahora bien, dentro de este procedimiento de determinación de la deuda tributaria tenemos otros dos aspectos importantes a considerar que son las declaraciones juradas, las rectificatorias de las declaraciones juradas, ¿no? En este caso, tenemos por normativa, tenemos dos procedimientos de rectificatoria, ¿no? Es decir, ¿cuál es la lógica acá? El contribuyente presenta declaraciones juradas, ¿no? Pero producto de la presentación de la declaración jurada podría cometer algún tipo de error o omisión, ¿no? Un error o una omisión a momento de presentar la declaración jurada. ¿Por qué? Porque errar es parte de la naturaleza humana, entonces la normativa recoge muchos aspectos de la realidad en que vivimos, entonces tenemos dos opciones, ¿no? Una rectificatoria a favor del sujeto pasivo y una rectificatoria a favor del sujeto activo, ¿no? La rectificatoria a favor del sujeto pasivo no necesita, perdón, necesita autorización, es decir, la administración tributaria tiene que revisar y autorizar la rectificatoria, ¿no? A través de una resolución administrativa, a través de un procedimiento de verificación para que la administración tributaria verifique si efectivamente el contribuyente cometió un error o una omisión al momento de presentar la declaración jurada original y va a emitir la resolución administrativa aceptando o rechazando la solicitud de rectificatoria, ¿no? Por otro lado, el sujeto pasivo tiene la obligación de acuerdo al artículo 76 del Código Tributario, de demostrar, o en este caso la carga de la prueba para demostrar que efectivamente cometió un error. Por otro lado, podría haber rectificatorias a favor del sujeto activo y estas rectificatorias no necesitan autorización por parte del sujeto activo, ¿no? Puede presentarse nomás y surte efectos legales, ¿no? La rectificatoria sin autorización. En cambio, eh, para las rectificatorias a favor del sujeto pasivo, la autorización la rectificatoria surte efectos jurídicos a partir de la resolución administrativa de aceptación por parte de la administración tributaria. Entonces acá vamos a explicar algunas problemáticas,
¿no? Respecto a situaciones que han ocurrido, en las cuales el contribuyente ha reclamado y, bueno, ha salido una decisión por parte del tribunal en clases. La otra forma de determinación de la deuda tributaria va a ser a favor del sujeto activo, ¿no? Y a favor del sujeto, bueno, perdón, una determinación por el sujeto activo. Eh, la administración tributaria, en este caso hablamos del Servicio de Impuestos, la Aduana Nacional de Bolivia, la Administración Tributaria Departamental y la Administración Tributaria Municipal, de acuerdo al Código Tributario, tienen esta forma de determinación de la deuda tributaria, es decir, si bien la normativa o el Código Tributario establece la primera forma de determinación a través del sujeto pasivo, esa determinación no necesariamente tiene que ser cierta o correcta, o los datos no necesariamente tienen que ser reales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos contribuyentes que no declaran lo que es correcto, no declaran lo que es la realidad total de sus ventas o de la actividad económica que tienen, porque existe una reticencia natural por parte del contribuyente a minorar su carga tributaria, ¿no? Lo puede hacer bajo un planeamiento tributario, lo puede hacer simplemente a través de la evasión fiscal o defraudación tributaria o elusión, qué sé yo, ¿no? Muy bien, entonces, producto de aquello, el Código Tributario también faculta a la Administración Tributaria para que la Administración Tributaria pueda efectuar este procedimiento de determinación. Y este procedimiento de determinación está constituido a través de tres actos administrativos que tienen una finalidad específica, que tienen requisitos específicos y que tienen una finalidad, ¿no? Que va a diferenciar una de la otra. Eh, tenemos tres etapas o tres actos administrativos. El inicial, que es la orden de verificación o fiscalización, que podría ser cualquiera de las dos modalidades. Posteriormente tenemos la visa de cargo y finalmente tenemos la resolución determinativa. Algo importante que es importante señalar en este punto es que la administración tributaria no juega al azar al momento de elegir a qué contribuyente establecer un procedimiento de determinación, ¿no? Es decir, no tiene los recursos suficientes como para poder elegir eh, al azar, ¿no? Tuvo que haber algún procedimiento anterior, un procedimiento de inteligencia fiscal para identificar qué contribuyente con probabilidad no esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias, ¿no? Esa es la lógica del procedimiento de determinación. Muy bien, ya vamos a analizar en esta parte ah, la resolución normativa de directorio 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016 que identifica o que establece el procedimiento de determinación de la deuda tributaria, ¿no? A través del sujeto activo. Obviamente esto está regulado en el Código Tributario, en decretos supremos, pero bueno, vamos a analizar un poco más la reglamentación emitida por la Administración Tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales. No solamente vamos a ver el Servicio de Impuestos Nacionales, no la Aduana Nacional de Bolivia, no aplica este procedimiento a la Aduana Nacional de Bolivia, mucho menos la Administración Tributaria Departamental o Municipal. Nos referimos específicamente al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, esta RND regula las modalidades del inicio del procedimiento de determinación, la orden de verificación, ¿no? Que se divide a su vez en dos, la orden de verificación interna, la orden de verificación externa, la orden de fiscalización parcial total, ¿no? Cada uno de ellos se va a diferenciar únicamente por el alcance, es decir, la orden de verificación interna es más puntual, específico. La orden de verificación externa es un poco más amplio y también puede verificar obligaciones de contribuyentes exportadores, ¿no? Para la devolución impositiva, CDI. La orden de fiscalización parcial es un poco más amplia, ¿no? eh, puede verificar determinados impuestos de determinadas gestiones fiscales, ¿no? El IVA de enero a diciembre de una gestión, además del IT podría añadir, ¿no? O solamente el IUE de una gestión determinada de un contribuyente específico, ¿no? Y la fiscalización total es considerada como una auditoría, ¿no? Pero no es una auditoría en realidad porque la administración tributaria se encarga de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias material formal de un contribuyente, de todos los tributos que está obligado, de todos los impuestos que está obligado a pagar, pero por lo menos de una gestión fiscal, ¿no? Entonces, este es el inicio. Entonces, para el inicio también la administración tributaria va a requerir información al contribuyente para que pueda realizar el trabajo de investigación, control, comprobación, determinación de la deuda tributaria y liquidación, ¿no? Hay un plazo de ampliación que podría solicitar el contribuyente que está regulado también por norma. El incumplimiento a la obligación de la presentación de la información producto del requerimiento de información
va a derivar en multa por incumplimiento del deber formal de la presentación de la documentación, ¿no? Esto también lo vamos a ver en clases, que tiene una diferencia. No es lo mismo no presentar ninguna información que presentar parcialmente, que presentar la totalidad de la documentación, pero fuera de plazo, ¿no? Y tampoco es lo mismo sancionar a una persona natural que a una persona jurídica. Muy bien, tenemos los requisitos, vamos a analizar estos requisitos. También tenemos los requisitos de las actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, que en definitiva tienen que ver con el tema de la no presentación de la documentación por parte del contribuyente a requerimiento de la administración tributaria, ¿no? También se va a emitir un acta de, un acta de contravención, ¿no? Que también va a tener, tiene un procedimiento, ¿no? Pero va a estar vinculado con el procedimiento de determinación. Vamos a ver algunos casos, ¿no? La idea de revisar este procedimiento de determinación es verificar cómo el Tribunal Supremo ha ido regulando o ha ido, en todo caso, resolviendo problemática tributaria, ¿no? De situaciones que han ocurrido y que el Tribunal Supremo ha interpretado la norma, le ha dado forma a la norma, a la normativa tributaria, al Código Tributario y normativa reglamentaria, y ha podido dar su criterio respecto a la interpretación que debiera otorgarse a la normativa, ¿no? Y bueno, después de la presentación de la documentación por parte del contribuyente y la documentación que tiene la administración tributaria, lo que corresponde es la emisión de la visa de cargo, el acto administrativo preliminar, ¿no? De cargo es sumamente importante ya determinar cómo es el acto administrativo preliminar. Nos referimos a que va a determinar la deuda de manera preliminar. No va a haber una deuda, una liquidación de la deuda. Va a haber una justificación por qué existe deuda, ¿no? Y de acuerdo a la documentación que se tiene, se va a establecer el método de determinación de la base imponible. Base cierta, base presunta. La base cierta tiene que ver mucho con que la administración tributaria tenga toda la información para que de manera directa e indubitable, es decir, sin lugar a dudas, pueda verificar que se ha perfeccionado el hecho generador de un impuesto, ¿no? Y en caso de que no pueda obtener toda la documentación de la administración tributaria, ¿no? Va a elegir el método de determinación de la base imponible sobre base presunta porque tiene ciertos indicios y presunciones sobre el perfeccionamiento del hecho generador de un impuesto, ¿no? Muy bien. Regla, acá la administración tributaria siempre debería apuntar a base cierta, ¿no? En el hipotético caso de que no pueda, recién base. Acá tenemos los requisitos de la visa de y posteriormente, una vez notificada la visa de cargo, el contribuyente tiene 30 días para presentar documentación de descargo o cualquier alegato que le sirva para el ejercicio del derecho a la defensa, ¿no? Ya podría presentar diferente documentación, podría presentar alegato respecto a interpretación errónea de la norma, respecto al reparo o la observación establecida, podría solicitar la prescripción, podría pagar total o parcialmente la deuda, o podría alegar algún tipo de indefensión, algún tipo de vicio de nulidad que habría incurrido la administración. Y bueno, finalmente, la resolución determinativa tiene determinadas características también, entre ellas las más importantes es que tiene que establecer los fundamentos de hecho y de derecho porque la deuda tributaria estaría correctamente emitida, ¿no? La valoración de los descargos en el caso de que el contribuyente los haya presentado, la determinación de la deuda tributaria, la liquidación, ¿no? El tributo emitido, de dónde proviene el tributo emitido, la base imponible, ¿no? La alícuota respectiva al impuesto fiscalizado, verificado, mantenimiento de valor, intereses, sanción, multas si corresponde, ¿no? Vemos los acá. Y bueno, finalmente, una vez emitida la resolución determinativa, el contribuyente tiene tres opciones, ¿no? Puede pagar la deuda, es decir, conformar la determinación de la deuda tributaria. ¿Por qué? Porque está consciente de que la administración tributaria realizó un correcto trabajo, ¿no? Podría ser un pago total o parcial, podría decidir impugnar, tenemos dos vías de impugnación, una judicial y otra administrativa, y podría decidir simplemente no hacer nada, es decir, no pagar, no impugnar, no pagar, ¿no? Y ya se somete al procedimiento de ejecución tributaria. Sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y acá vamos a ver algunas situaciones características del procedimiento de determinación en el caso de que el contribuyente pague antes de la emisión de o mejor dicho, cuando la administración tributaria advierte que no existe deuda ni sanción, bueno, va a emitir directamente una resolución determinativa, ¿no? Cuando el contribuyente
no pague, ¿no? También vamos a verificar acá un hecho, una situación. La resolución determinativa va a ser emitida por la unidad técnica jurídica del departamento jurídico. Y en el caso de verificaciones internas, bueno, el departamento de fiscalización se va a encargar de emitir la RD. Esto ya es más de procedimiento. Vamos a ver lo que es el arrepentimiento eficaz y la reducción de sanciones en el procedimiento de determinación de la deuda tributaria, porque no es lo mismo pagar en un momento específico que pagar después. No existe cierto tipo de beneficio tributario cuando el contribuyente realiza el pago de la deuda para no pagar en un caso para reducir lo que es su sanción, porque el incumplimiento del pago del tributo omitido, de la deuda tributaria o de la obligación tributaria material, tiene por consecuencia el 100% de la sanción, ¿no? Pero bueno, la normativa tributaria también establece que existen ciertos beneficios si el contribuyente llega a pagar en determinado momento. Muy bien, también vamos a ver procedimientos de determinación en caso de tres situaciones específicas: errores aritméticos, falta de presentación de las declaraciones juradas o cuando se presentan las declaraciones juradas pero no tiene los datos. Y vamos a concluir el módulo, ¿no? Explicando un poco cómo está conformada la administración tributaria, qué funciones y competencias tiene. Pero de lo que hemos visto anteriormente, esto mucho más claro. Un aspecto importante que lo hemos ido recalcando ya desde el anterior, desde esta semana, ¿no? Desde el primer video, es los niveles de gobierno, la importancia que tiene eh, las autonomías dentro del sistema tributario boliviano, ¿no? Bolivia, a partir de la gestión 2009, de la constitución de la gestión 2009, se constituye en un estado autonómico y este estado autonómico obviamente tiene una relación sumamente estrecha e importante para el sistema tributario nacional, ¿no? Para el sistema tributario boliviano. La ley 154 establece la clasificación de impuestos, ¿no? Y regulación y creación de los impuestos, en este caso de dominio de los gobiernos autónomos a nivel central, departamental y municipal. Entonces tenemos acá, podemos identificar cuatro administraciones tributarias: el SIM, la aduana nacional, la administración tributaria departamental y municipal. Cada una tiene competencia tributaria respecto a determinados impuestos, de acuerdo a la ley 150. ¿No? Esas son las facultades que tiene la administración tributaria y todas obviamente están respaldadas por un procedimiento específico. Este es el esquema que podemos advertir de la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, cómo está estructurado el Servicio de Impuestos Nacionales. Y acá vamos a explicar algunos detalles respecto a la organización de la administración tributaria, en este caso la Gerencia Graco La Paz, que tiene la misma estructura y organización que la Gerencia Distrital La Paz 1 o la Gerencia Distrital La Paz 2, ¿no? También es importante conocer para verificar dónde podemos gestionar nuestros trámites, ¿no? Ante la administración tributaria. Y bueno, básicamente con eso habríamos concluido lo que es el módulo, eh, también con esta explicación en este video corto, ¿no? Entonces nos conectamos en clases, en las clases respectivas.